El 12 de abril de 1945, en Baguio, Filipinas, 24 mujeres japonesas se arrodillaban en el barro de un recinto improvisado con las manos juntas en posición de oración. No estaban rezando para ser rescatadas, estaban rezando por la muerte. El cielo sobre ellas tenía el color de la ceniza y a lo lejos las voces de los estadounidenses resonaban en el aire de la mañana. Ese era el final que les habían enseñado a esperar rápido, brutal, definitivo. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, si encuentras valor en estos capítulos no contados de la historia, presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Ya sea desde Tokio, Texas, o cualquier otro lugar, tu apoyo mantiene vivas estas historias olvidadas. Las mujeres escucharon el sonido de botas que se acercaban, botas estadounidenses pesadas y decididas. La teniente Yoshiko cerró los ojos y controló su respiración. Les había dicho a las demás que afrontaran la muerte con dignidad como soldados del emperador, pero su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. La película de propaganda que había visto se encendió en su mente: soldados estadounidenses riendo mientras clavaban bayonetas en prisioneros, soldados estadounidenses incendiando aldeas, soldados estadounidenses que no tomaban prisioneros y no mostraban piedad alguna. Y entonces los pasos se detuvieron. La puerta del recinto se abrió, pero los estadounidenses no llevaban fusiles. Llevaban cajas de comida, suministros médicos, mantas. Y en ese momento, arrodilladas en el barro filipino, aquellas mujeres comprendieron que todo lo que les habían dicho era una mentira. La historia de estas 24 mujeres japonesas prisioneras de guerra es una que la historia apenas recuerda. Ningún libro escolar importante documenta sus nombres. Ninguna película dramatiza su calvario, pero su experiencia revela algo profundo sobre la guerra, la propaganda y la persistencia obstinada de la decencia humana en las horas más oscuras de la humanidad. Lo que ocurrió en ese recinto durante las semanas siguientes destruiría suposiciones a ambos lados del Pacífico y demostraría que incluso en una guerra total, la compasión podía sobrevivir. Para entender cómo estas mujeres llegaron a arrodillarse en el barro esperando su ejecución, debemos retroceder 6 meses. En octubre de 1944, las fuerzas estadounidenses bajo el mando del general Douglas MacArthur regresaron a Filipinas cumpliendo su famosa promesa. La guarnición japonesa, que había ocupado la isla desde 1942, luchaba ahora una campaña defensiva desesperada. Entre los 30,000 soldados japoneses dispersos por Luzón, había aproximadamente 200 mujeres enfermeras, operadoras de comunicaciones, oficinistas administrativas y encargadas de estaciones de consuelo. La doctrina militar japonesa de 1944 era inequívoca respecto a la captura. El Senshenkun, el código militar entregado a todas las fuerzas imperiales, decía claramente: no vivas para experimentar la vergüenza de ser prisionero. Los oficiales llevaban cápsulas de cianuro. A los soldados se les entrenaba para usar granadas contra sí mismos antes que rendirse. El concepto de rendición era tan ajeno a la cultura militar japonesa que la propia palabra kosan llevaba connotaciones de deshonra absoluta. Para las mujeres japonesas uniformadas, el riesgo era aún mayor. La propaganda militar las había convencido de que los soldados estadounidenses eran salvajes bárbaros que violaban y asesinaban a las prisioneras sin piedad. No eran temores inventados de la nada. Eran construcciones psicológicas deliberadas, diseñadas para evitar la rendición y asegurar que los soldados lucharan hasta la muerte. Los noticieros japoneses mostraban imágenes montadas de supuestas atrocidades estadounidenses. Las emisiones de radio describían masacres inventadas. Los oficiales repetían estas historias hasta que se volvían verdad. En marzo de 1945, cuando las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia la región montañosa de Baguio, el perímetro defensivo japonés colapsó. La mayoría de las tropas japonesas se retiraron a las montañas para hacer guerra de guerrillas. Pero aproximadamente 2 docenas de mujeres enfermeras de un hospital de campaña, 3 operadoras de comunicaciones y varias empleadas administrativas quedaron aisladas de la fuerza principal. Durante 3 semanas, se escondieron en edificios abandonados,
y cuevas sobreviviendo con raíces recolectadas y agua contaminada. La sargento Machiko Tanaka, de 31 años, había trabajado como enfermera quirúrgica en Manchuria, antes de su despliegue en Filipinas. Mantuvo un diario cuyos fragmentos sobrevivieron a la guerra. El 28 de marzo escribió: "No tenemos comida, no tenemos medicinas. Fumiko arde en fiebre. Por la noche oímos patrullas estadounidenses pasando cerca. Cada noche pienso que mañana nos encontrarán. Mañana terminará todo". La captura no llegó con violencia, sino con agotamiento. El 1 de abril, una patrulla estadounidense descubrió a las mujeres en un almacén derrumbado a las afueras de Baguio. El soldado de primera clase Robert Chen, un Nisei que servía como intérprete, estaba con la patrulla. Su testimonio, registrado en una entrevista de historia oral en 1982, describe la escena. Estaban en una esquina acurrucadas como animales asustados. Sus uniformes estaban rotos. Algunas estaban descalzas. Cuando nos vieron no corrieron, solo cerraron los ojos y empezaron a rezar. Creí que rezaban por misericordia. Después comprendí que rezaban por la muerte. Las mujeres fueron trasladadas a un recinto de detención temporal a las afueras de la ciudad. No era un campo de prisioneros tradicional. Las fuerzas estadounidenses avanzaban demasiado rápido como para establecer instalaciones permanentes. Era simplemente un perímetro vigilado, unas pocas tiendas de campaña y una fuente de agua. A las mujeres se les dio un espacio para dormir y raciones mínimas gachas de arroz 2 veces al día, ocasionalmente acompañadas de pescado seco. Los guardias estadounidenses, en su mayoría jóvenes infantes de la 33ª División, no tenían entrenamiento para manejar prisioneras. La mayoría nunca había visto a una mujer soldado japonesa. Las órdenes eran simples: asegurar el perímetro, evitar fugas y mantener los estándares humanitarios básicos descritos en la Convención de Ginebra. Pero esas órdenes no decían qué hacer cuando las prisioneras se negaban a comer porque creían que la comida estaba envenenada. Durante la primera semana las mujeres apenas tocaron sus raciones. Estaban convencidas de que los estadounidenses las estaban engordando antes de comenzar la verdadera tortura. La enfermera Fumiko Sato, de 26 años, recordó más tarde mediante un intérprete: "Pensábamos que jugaban con nosotras como un gato con un ratón. Cada día esperábamos que el juego terminara". La desnutrición y las enfermedades se propagaron rápidamente. Varias mujeres contrajeron disentería. La fiebre de Fumiko empeoró hasta convertirse en neumonía. La teniente Yoshiko Nakamura, la oficial de mayor rango entre ellas, intentó mantener la disciplina militar, pero parecía absurdo. Ya no eran soldados. Eran fantasmas esperando desvanecerse. El recinto era un estudio de contrastes. Fuera del alambre, los camiones de suministros estadounidenses retumbaban transportando municiones y comida a las unidades de primera línea. Dentro, 24 mujeres existían en un estado suspendido entre la vida y la muerte, aferrándose a la única certeza que les habían enseñado, que los estadounidenses no mostraban misericordia. Entonces llegó el 12 de abril, el día en que todo cambió. El capitán William Morrison, de 34 años, había sido profesor de historia en una escuela secundaria en Portland antes de la guerra. Había desembarcado en Leyte Gulf en octubre y había luchado hacia el norte a través de algunos de los combates más sangrientos del teatro del Pacífico. Había visto morir a hombres de formas que lo perseguirían para siempre. Había aprendido a compartimentar, a ver al enemigo como enemigo y a hacer lo necesario. Pero cuando visitó el recinto esa mañana durante una inspección rutinaria, lo que vio atravesó su coraza mental. No eran soldados enemigos, eran mujeres hambrientas y aterrorizadas que parecían ya muertas por dentro. El intérprete de Morrison, el soldado Chen, le explicó la situación. Las mujeres creían que estaban allí para ser ejecutadas. Pensaban que las raciones escasas eran parte de una crueldad deliberada. Esperaban tortura. Morrison se quedó allí bajo el sol de la mañana mirando a 24 seres humanos que habían sido tan profundamente deshumanizados por su propia propaganda que no podían reconocer la misericordia. Y tomó una decisión que no aparecía en ningún manual. Se volvió hacia su sargento de suministros.
Tráeme desayuno, dijo. Desayuno de verdad. Todo lo que tengamos. En menos de una hora, los soldados regresaron con cajas del depósito de suministros de la división. El olor llegó al recinto primero. Un aroma que las mujeres no habían sentido en meses: pan fresco, carne, enlatada, cóctel de frutas, café, barras de chocolate. Los soldados estadounidenses abrieron las cajas en el centro del recinto. El cabo James Rodríguez, de 22 años, observó los rostros de las mujeres. Simplemente se quedaron mirando. Escribió después a su hermana como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Una empezó a llorar, luego otra, y luego todas estaban llorando. Nunca había visto algo así. La sargento Micho fue la primera en moverse. Se levantó lentamente, caminó hacia las cajas y tomó una lata de carne en conserva. La examinó, la giró entre las manos y luego miró al capitán Morrison. Dijo algo en japonés. El soldado Chen tradujo: pregunta si está envenenada. Morrison tomó la lata, la abrió con su cuchillo y se llevó un bocado. Luego se la devolvió. Dile que es real, dijo. Dile que hoy no van a morir. La presa se rompió. Las mujeres avanzaron no de forma frenética, sino con movimientos cuidadosos y deliberados. Tomaron la comida lentamente como si pudiera desaparecer. Algunas se sentaron allí mismo para comer. Otras llevaron alimento a las mujeres enfermas que no podían levantarse. La soldado más joven, Yuki Harada, de 19 años, tomó una barra de chocolate y la sostuvo como un objeto sagrado. Pensé que estaba soñando, diría más tarde mediante un intérprete. Pensé que había muerto y que esto era algún tipo de otra vida. No podía entender por qué nuestros enemigos nos estaban alimentando. Pero la comida fue solo el comienzo. Durante los 3 días siguientes, el capitán Morrison solicitó suministros médicos. Un médico militar examinó a Fumiko y le administró sulfas para su neumonía. Lonas reemplazaron el suelo embarrado. Una unidad de purificación de agua proporcionó agua potable. El recinto se transformó de un área de retención a algo que se asemejaba a un verdadero campo de prisioneros. El cambio en las mujeres fue gradual pero visible. Comenzaron a comer con regularidad. El color regresó a sus rostros. La tensión constante que había dominado el recinto comenzó a disminuir, pero la transformación psicológica fue más lenta y mucho más compleja. La teniente Yoshiko fue quien más luchó con ello. Había sido entrenada como oficial condicionada para liderar, mantener la disciplina y preservar el honor del emperador. Pero ¿qué era el honor cuando tu enemigo te alimentaba? ¿Qué era la disciplina cuando tu propio ejército te había abandonado? Había pasado 3 años creyendo que los estadounidenses eran monstruos. Ahora esos monstruos estaban curando sus heridas y enseñándole palabras en inglés. Los estadounidenses también lidiaban con sus propias contradicciones. Aquellas eran soldados enemigas, soldadas japonesas, pertenecientes al mismo ejército que había bombardeado Pearl Harbor, que había cometido atrocidades en toda Asia, que había matado a sus amigos en batallas desde Guadalcanal hasta Okinawa. Sin embargo, ahora estaban allí compartiendo cigarrillos y chocolate, enseñando juegos de cartas y mostrando fotos de sus familias. El cabo Rodríguez se encontró en un debate filosófico con otro soldado, el soldado raso Eddie Walsh. «Todavía no lo entiendo», dijo Walsh. «Se supone que debemos matarlos en el campo de batalla, pero aquí se supone que debemos ser amables. ¿Dónde está la línea?» Rodríguez lo pensó un momento. «Quizás no hay línea», respondió. «Quizás ese es el punto». A finales de abril algo extraordinario había surgido en el recinto. No exactamente amistad, la distancia entre ellos era demasiado grande para eso, pero sí algo más significativo: reconocimiento. El reconocimiento de que el enemigo era humano. El reconocimiento de que la humanidad persistía incluso cuando todo lo demás fallaba. Las mujeres japonesas comenzaron a enseñar a los guardias estadounidenses frases básicas en japonés. Los estadounidenses les enseñaron inglés a cambio. Compartían historias primero con cautela, luego de manera más abierta. La sargento Mitiko, quien había sido enfermera, empezó a consultar con los médicos estadounidenses sobre cómo tratar a las mujeres enfermas. Su conocimiento médico era respetado y valorado.
La teniente Yoshiko se encontró discutiendo asuntos logísticos con el capitán Morrison, dónde cavar letrinas, cómo organizar el área de descanso, cuestiones prácticas que no requerían ideología, solo sentido común. Una tarde de principios de mayo, un repentino aguacero tropical obligó a todos a correr en busca de refugio. La joven Yuki terminó bajo una lona junto con 3 soldados estadounidenses. Se sentaron allí mirando la lluvia y alguien pasó un paquete de Lucky Strikes. Durante 20 minutos simplemente fueron personas resguardándose de una tormenta. Cuando la lluvia cesó, Yuki miró a los soldados y dijo en un inglés vacilante, "Same rain, same sky". Uno de los soldados, el soldado Danny O'Brien, asintió. Sí, dijo. La misma lluvia. Fue un momento pequeño, fácilmente olvidable, pero representó algo monumental. Una grieta en las certezas absolutas que la guerra exigía un vistazo al mundo tal como realmente era, no como la propaganda lo había pintado. La guerra en Filipinas estaba prácticamente terminada a finales de mayo. Las posiciones defensivas japonesas habían colapsado. Las fuerzas sobrevivientes estaban dispersas en las montañas aisladas de suministros y mando. El 8 de mayo Alemania se rindió, aunque la noticia tardó días en llegar a los remotos recintos filipinos. La guerra en el Pacífico continuaba, pero todos podían sentir que estaba entrando en su fase final. El capitán Morrison recibió órdenes de trasladar a las mujeres prisioneras a una instalación más grande en Manila. El pequeño recinto sería desmantelado. Los estadounidenses avanzarían hacia el norte. La breve y extraña comunidad que había surgido allí desaparecería. La noche antes del traslado, Morrison reunió a las mujeres y les explicó a través del soldado Chen lo que iba a suceder. Irían a Manila. Recibirían atención médica adecuada. Eventualmente, cuando la guerra terminara, serían repatriadas a Japón. Las mujeres escucharon en silencio. Finalmente, la sargento Micho habló. El soldado Chen tradujo. Pregunta si usted estará allí en Manila. Morrison negó con la cabeza. No, mi unidad se moverá en otra dirección. Miko asintió lentamente. Luego hizo una reverencia profunda y formal. Las demás mujeres la siguieron. No era un gesto de sumisión, sino de respeto, de gratitud, de reconocimiento. Morrison, incómodo con la formalidad, devolvió la reverencia torpemente. Ustedes merecen ser tratadas como seres humanos, dijo. Me alegra que hayamos podido hacer al menos eso. A la mañana siguiente llegaron los camiones para transportar a las mujeres a Manila. Mientras se preparaban para partir cada una, se despidió de los soldados a quienes habían llegado a conocer. La teniente Yoshiko estrechó la mano del capitán Morrison. Usted nos mostró, dijo en un inglés cuidadoso, que todo lo que nos dijeron era mentira. Morrison asintió. Tal vez esa sea la verdadera victoria, respondió. Aprender que el enemigo también es gente. Las mujeres llegaron a Manila el 12 de mayo y fueron registradas en una instalación más grande que albergaba a varios cientos de prisioneros japoneses, tanto militares como civiles. La instalación estaba mejor equipada que el pequeño recinto Barracones, una enfermería adecuada, comedores organizados. Pero algo se perdió en la transición. La intimidad del pequeño campamento, las interacciones diarias que habían humanizado a ambos lados, fue reemplazada por la rutina institucional. Las secuelas psicológicas aparecieron lentamente. La enfermera Fumiko, ya curada de su neumonía, empezó a luchar contra pesadillas. Soñaba que estaba de nuevo en el recinto. Pero en los sueños los estadounidenses eran tan monstruosos como la propaganda había prometido. Se despertaba confundida sin saber con certeza cuál realidad era la verdadera. Una psicóloga del ejército, la capitana Eleanor Hayes, señaló en su informe, y muchas prisioneras japonesas presentan síntomas de severa disonancia cognitiva. Su experiencia contradice todo lo que su entrenamiento militar les condicionó a creer. La teniente Yoshiko enfrentaba una crisis diferente la identidad. Se había definido a sí misma como oficial del ejército imperial. ¿Pero qué significaba eso ahora? Su ejército la había abandonado. Su país estaba perdiendo. El enemigo había demostrado más honor que sus propios comandantes.
Pasaba horas en la pequeña biblioteca de la instalación leyendo cualquier libro disponible en japonés, tratando de reconstruir una noción de sí misma. La joven soldado Yuki, la más joven, se adaptó con mayor facilidad. Apenas había salido de la adolescencia, menos moldeada por la doctrina militar. Se hizo amiga de algunas de las mujeres prisioneras civiles, aprendió más inglés e incluso empezó a enseñar japonés a algunas de las enfermeras estadounidenses del recinto. Estaba construyendo algo nuevo a partir de las ruinas de lo que había sido. El 15 de agosto de 1945, la voz del emperador Hirohito resonó por la radio anunciando la rendición de Japón. La guerra había terminado. En la instalación de Manila, la noticia trajo alivio, dolor y confusión. Para muchas la rendición era inconcebible. Algunas se negaron a creerlo. Otras lloraron abiertamente. La sargento Micho escuchó de pie con lágrimas corriendo por su rostro, aunque no sabía exactamente por qué derrota, alivio o años perdidos. Pensó en el capitán Morrison y en los estadounidenses que la habían alimentado cuando esperaba morir. Habían ganado algo más que la guerra. Habían demostrado que incluso en el caos la humanidad podía sobrevivir. La repatriación tomó meses. Las mujeres del recinto de Baguio esperaron en Manila escribiendo cartas a casa sin saber qué verdades podían contar. En noviembre fueron embarcadas en un transporte de la Marina estadounidense rumbo a Japón. Cuando la teniente Yoshiko subió a bordo, la capitana Hayes le preguntó: «¿Qué le dirás a la gente?». «Les diré», respondió, «que el enemigo me enseñó más sobre el honor que mis propios comandantes». 12 días después, llegaron al puerto de Uraga. Japón yacía en ruinas, ciudades quemadas, gente hambrienta, la esperanza agotada. Volver a casa fue más difícil que el cautiverio. Micho encontró su aldea en Hiroshima medio destruida, pero a su familia viva. Su madre le pidió guardar silencio sobre la guerra, pero Micho no pudo callar. Trabajó en una clínica contando a los pacientes la historia del estadounidense que les había llevado el desayuno. Algunos la dudaban. Un médico anciano dijo: «Quizá así es como reconstruimos, no con armas, sino con empatía». Yoshiko se reunió con su esposo, un oficial naval. Sus primeras conversaciones fueron dolorosas. Él había luchado contra los estadounidenses, mientras ella había aprendido a verlos como personas. Con el tiempo encontraron un terreno común en el agotamiento y el deseo de paz. La joven Yuki, con apenas 20 años, luchó más que nadie. Solo había conocido la guerra, pero encontró propósito enseñando inglés en Yokohama. Cuando los estudiantes le preguntaron dónde lo había aprendido, respondió: «Del enemigo. Ellos me enseñaron que los enemigos pueden convertirse en maestros». En 1907, 15 de las 24 mujeres se reunieron en Tokio. Compartieron una comida modesta y brindaron por la supervivencia. Yoshizo dijo: «Por sobrevivir». Fumiko, la enfermera, añadió: «Por los hombres que nos mostraron que la supervivencia podía ser honorable». Yuki susurró: «Por las segundas oportunidades». Y Miko dijo simplemente: «Por recordar, para que nunca olvidemos cómo se ve la humanidad incluso en la guerra». Con el tiempo las reuniones se hicieron menos frecuentes. En 1982, el historiador Thomas Nakamura entrevistó a Michiko, ahora de 73 años. Ella le mostró su diario. «Los estadounidenses nos dieron comida. ¿Cómo entender enemigos que te alimentan?», dijo. «Las peores mentiras son las que nos hacen ver a otros como menos que humanos». El capitán Morrison lo recordó de forma sencilla: «Solo les dimos desayuno. Sin medallas, sin titulares, solo una piedra en Tokio».